Las hermanas Annie y Jessica Andrews estaban devastadas. Hacía muy poco habían perdido a su madre. El cáncer que se la había llevado las dejó extrañándola todos los días durante todo el día. En esa casa que les resultaba cada vez más grande y además ahora más que nunca solitaria. La tristeza y desolación eran tan grandes que la vida se les volvía insoportable. Algo tenían que hacer, pensaron. Y decidieron que lo mejor era comunicarse con ella, llamarla, hablar un rato, despedirse por última vez. Quizás solo así podrían superar el dolor y pasar página. Fue entonces cuando las niñas bajaron al sótano e improvisaron la sesión. Dejaron las luces apagadas, encendieron unas velas, se sentaron en el suelo y por fin invocaron al espíritu de su difunta madre. Ellas sentían que estaba ahí, o querían sentirla al menos, pero no pasó nada. No al menos en ese momento. A lo mejor fue porque el ritual no se terminó, o lo que fuera, pero justo cuando estaban en el medio, su padre las interrumpió. Él, que desde la muerte de su esposa estaba casi todo el tiempo en el trabajo para ganar dinero extra, que ahora, más que nunca, necesitaban, había llegado antes de lo previsto. Como siempre, estaba cansado. Más aún, se lo notaba preocupado. Cuando les pidió que dejaran lo que estaban haciendo, sus hijas obedecieron sin protestar. Igualmente arriba tuvieron una charla. Él, como padre, pues quería actuar dentro de lo que era posible. Les dijo que las entendía, que él también seguía destruido, pero no había nada que trajera a mami de vuelta. Que los tres no tenían otra opción que hacer el duelo. Que los fantasmas no existen, pese a todo el dolor de su corazón. Difícil les resultó estar de acuerdo a las niñas cuando esa misma noche se fueron a dormir y escucharon los primeros golpes en las paredes de su habitación. Eran ruidos rítmicos que parecían querer comunicarse con ellas. Asustadas, aunque también intrigadas, preguntaron en voz alta si se trataba de su madre. La presencia golpeteó de nuevo, y las chicas no dudaron. Lo que habían oído significaba sí. Al principio no dijeron nada. No querían perturbar a su padre. Además, ellas mismas necesitaban estar seguras. Vaya que lo estuvieron con el correr de los días. Los sonidos no solo continuaron en su habitación, lo hicieron en todos los rincones de la casa. Y aun cuando ya aterrorizadas dejaron de entablar cualquier tipo de comunicación con aquel espíritu, igualmente se intensificaron de una manera cada vez más violenta. Al poco tiempo otras cosas empezaron a pasar. Algunos objetos de la casa desaparecían, otros aparecían en lugares donde nunca habían estado. Hasta los muebles variaban de posición. Las hermanas no tardaron en cambiar de parecer. Esa no podía ser su madre. No sabían qué habían desatado, pero fuera lo que fuera, era algo maligno. Cuando al final hablaron, su padre no les creyó. Le juraron que la presencia que les atormentaba, él en cambio estaba seguro de que era una invención de sus mentes, todavía traumatizadas por la reciente pérdida. No lo estuvo tanto, eso sí, sin embargo, cuando los eventos que se sucedieron días después revelaron la verdad de todo esto. Estoy en tu habitación, ven a buscarme. Eso fue lo que las niñas leyeron cuando, valientes, bajaron a enfrentar a la malévola entidad una tarde en la que los ruidos provenían del sótano, donde todo había comenzado. El mensaje estaba escrito en una de las paredes, en sangre, o eso era lo que parecía. Cuando su padre comprobó que las letras habían sido dibujadas con ketchup, consideró que sus niñas habían llegado demasiado lejos. Casi de inmediato las envió a terapia, sin prever que, pronto, tendría que darles la razón. Varias semanas más tarde, Brian Andrews estaba trabajando cuando recibió una llamada. Del otro lado del teléfono, escuchó a Annie, la mayor de las dos niñas. Estaba desesperada. Estaba con Jessica en casa del vecino y le rogaba a su padre que volviera a casa.
El fantasma, el demonio o lo que fuera que ellas creían que las acosaba estaba de vuelta y les había dejado otro mensaje. Agotado y frustrado, Brian intentó calmarla, preguntándose seguramente cuándo el tratamiento psicológico daría resultado. Pero el adolescente no podía tranquilizarse. Le juraba que lo que habían leído era real. Tal era el terror que tenía Annie, que el hombre no le quedó otra que ir para allá. Si no fuera algo paranormal, desde luego tenía un gran ataque de nervios, y eso preocupó enormemente. Apenas llegó, igualmente fue directo al lugar indicado, entró en casa, no tenía ningún tipo de miedo, evidentemente. Al contrario, había venido dispuesto a demostrar que nada de lo que sus niñas le juraban era verdad. Subió la escalera, se fue al cuarto de las niñas y, como lo habían dicho por el teléfono, el mensaje estaba ahí en una de las paredes. He vuelto. Encuéntrame si puedes. Estaba escrito otra vez en rojo. Pero Annie no le había comentado nada acerca del segundo mensaje, que estaba pintado en el mismo color, justo delante del espejo. Cásate conmigo, decía. Leer eso lo tomó por sorpresa. ¿Cásate conmigo? ¿Qué quería decir? Cuando giró la cabeza finalmente lo entendió. La frase cobró sentido al ver lo que vio, en un rincón de ese mismo cuarto. Alguien lo estaba esperando. Tenía puesto el vestido de novia de su fallecida esposa, pero no era su esposa. Tampoco era una mujer. A pesar del maquillaje y la peluca que llevaba encima, lo que sí estaba claro era que fuese quien estaba delante suyo, tenía un hacha en sus manos. Empecemos por el principio de esta historia. Daniel LaPlante nació el 15 de mayo de 1970 en Townsend, Massachusetts, el mismo pueblo estadounidense en el que 16 años después sucederían los eventos que os he narrado antes. El resto de la leyenda cuenta que de niño fue abusado sexual, física y psicológicamente por su padre, de quien su madre posteriormente se separó. Además de los traumas permanentes provocados por la violencia que sufrió durante su infancia, Daniel también padecía un trastorno de hiperactividad y dislexia, afecciones que lo perjudicaron tanto escolar como socialmente durante toda su etapa formativa. En el colegio, sus compañeros, que lo veían como un chico raro y tenebroso, lo evitaban, cuando no se burlaban de él, claro. Consciente de sus problemas, su madre lo envió a un psiquiatra, apenas mudo y pudo permitírselo. Lo que no sabía es que el médico, en vez de tratarlo o ayudarlo, repitió la misma historia. Se aprovechó de su vulnerabilidad y, como su progenitor, lo violó en distintas oportunidades. Alrededor de sus 15 años de edad y con un comportamiento cada vez más perturbado, LaPlante se volcó al delito. Después de la escuela, Danny se pasaba las tardes buscando casas en las que no hubiera nadie para irrumpir en ellas y robar distintas pertenencias. Lo que se llevaba muchas veces no era de valor. El fin último de su pasatiempo no era enriquecerse. Lo que él quería era generar miedo, inseguridad en los demás. Tan es así que a veces no hurtaba nada, simplemente movía las cosas, las cambiaba de lugar, de un sitio para otro. Fue para fines de 1986 que Daniel conoció a Annie, la mismísima hija mayor de la familia Andrews, de la que estuvimos hablando antes. La primera vez que habló con ella fue por teléfono, al igual que casi todas las charlas subsiguientes que ambos mantuvieron. Se desconoce el motivo por el cual Danny decidió llamar a esa residencia en primera instancia, aunque según Annie, solo le contó que un amigo le había pasado su número. A ella no le molestó, al contrario, rápidamente congeniaron y mantuvieron largas conversaciones durante varias tardes, hasta que él le propuso por fin verse en persona. Ella aceptó entusiasmada, se sentía atraída por ese desconocido tan elocuente, que se reconocía a sí mismo como atlético, rubio y alto. Cuando el día de la cita llegó, sonó el timbre y Annie abrió la puerta de su casa. La decepción fue enorme. El chico con el que se encontró en el umbral no era nada parecido a como se había autodescrito tantas veces. Se encontró un muchacho más bien delgado, de pelo oscuro, ropa desaliñada, que no se cuidaba y desde luego no parecía un atlético deportista. Pero bueno, ahí estaba, así que la mayor de las hermanas Andrews fue de todos modos con él a tomar un helado.
Total, no tenía nada que perder y al fin y al cabo habían tenido buenas conversaciones. No tardó mucho en darse cuenta que más allá de lo físico, Dani estaba lejos de ser el chico que creía que le gustaba. Cara a cara se sentía incómoda con él. Le pasó sobre todo cuando se mostró tan interesado por los detalles vinculados a la muerte de su madre. Ella le había contado antes que le habían perdido hacía muy poco. No entendía por qué ese día Dani no paraba de preguntarle al respecto. Tal fue la repulsión que le causó que apenas se terminó el helado se volvió para su casa. Había decidido jamás volver a verlo, no contaba claro con la decisión que él, por su lado, había tomado. Los extraños y siniestros sucesos que ocurrieron en el hogar de los Andrews fueron justo después de este momento, de esta cita que tuvieron. Igualmente, esta historia que te estoy contando no va a acabar con este final abierto. Lo que queda de esta leyenda dice que después de percatarse de la figura disfrazada que lo amenazaba con un hacha, Brian Andrews escapó de la casa y llamó a la policía. Los efectivos ingresaron a la propiedad y la revisaron de punta a punta. Estuvieron en todas las habitaciones y vieron todos los mensajes escritos con ketchup en las paredes. Pero no solo eso. También encontraron algo más, algo de lo que ninguno de los miembros de la familia se había percatado nunca. En una de las paredes del dormitorio de las niñas, los oficiales descubrieron una abertura. Detrás de ella había lo que se conoce como un espacio de rastreo, un tipo de hueco entre distintas paredes de una casa, por el que incluso hasta se puede transitar, de manera penosa, pero se puede. Y dentro del mismo estaba oculta aquella tenebrosa figurita maquillada de peluca rubia. Al sacarlo de ahí, los policías se dieron cuenta de que se trataba de un chico, uno que Annie pudo identificar cuando lo vio salir de su casa escoltado hacia un patrullero. Era Daniel LaPlante. Según pudieron comprobar luego las autoridades, la estructura de la casa de los Andrews estaba lleno de estos espacios vacíos y Dani había estado viviendo en ellos quién sabía bien por cuánto tiempo. Había restos de comida, latas de cerveza y demás indicios que fueron hallados, al igual que pequeños agujeros hechos en las paredes de todas las habitaciones del hogar, a través de los cuales este joven había estado espiando a la familia durante meses. Al final no había existido poltergeist alguno. Por fin se resolvió el misterio de los ruidos y demás fenómenos. No así, en cambio, la historia se acaba con Daniel LaPlante. El supuesto caso Andrews que os he estado contando es lo primero y lo que más se dice en relación a este chaval, a Daniel LaPlante. Pero si se cuenta todo, eso es porque por alguna razón su nombre, apellido pasaron a la historia por otro motivo. Un motivo muchísimo más grave que una amenaza, un acto de acoso, hasta incluso un orquestado falso poltergeist. Algo que esta vez, y lamentablemente, no tiene ni una pizca de ficción. Al salir del reformatorio, tras estos hechos, Dani volvió a la casa materna, pero también a sus viejos hábitos. El 14 de octubre del 1987, en uno de sus usuales asaltos a propiedades desocupadas, el chico, que ahora tenía 17 años, robó 2 pistolas calibre 22. 3 semanas después, su padrastro encontró una de las armas. Guardada, la tenía en un canasto donde el joven dejaba la ropa sucia y este le increpó al respecto. Pero bueno, le mintió acerca de dónde la había obtenido. El hombre se la quitó y la cosa no pasó a mayores. Claro que no sabía, por supuesto, que todavía tenía otra, este padrastro. El 1 de diciembre de este mismo año, del 87, LaPlante interrumpió en la residencia de la familia Gustafson. Pero esa vez, a diferencia de tantas anteriores, había gente dentro de la casa. Se desconoce si Dani estaba al tanto o no de esta situación. Lo que no se desconoce es lo que hizo con esas personas esa misma tarde. Cuando Andrew Gustafson llegó después del trabajo, se encontró con el máximo horror con el que un padre y esposo se puede encontrar. En la cama, toda ensangrentada de su dormitorio, yacía muerta Priscilla, su mujer, que estaba lamentablemente embarazada. Las pericias posteriores determinaron que había sido violada antes de ser asesinada de 2 disparos en la cabeza. Tenía 33 años de edad. El bebé que esperaba no tuvo la oportunidad de nacer. En pleno shock, el señor Gustafson llamó a la policía. Estaba tan alterado que no pudo salir de aquella habitación. Debido a su estado tuvo la suerte, si es que se puede asociar esa palabra a algo referido con este siniestro crimen, de no presenciar la escena más macabra que se alojaba en su hogar.
Cuando los efectivos llegaron, descubrieron que la señora Gustafson no había sido la única víctima fatal de la jornada. En los 2 baños de la propiedad y dentro de la bañera medio de llenar de cada uno de ellos, se encontraban los cuerpos sin vida de los hijos de la pareja, Abigail, de 7 años, y William, de 5. Ambos habían sido ahogados por el asesino. Gracias a una camisa y una huella encontradas en la escena del triple homicidio, las autoridades rápidamente indicaron que LaPlante era el principal sospechoso. Y como el joven no había vuelto a su casa y su paradero era desconocido, se inició una intensa cacería de su persona. 2 días después no tuvo más excavatoria y el triple asesino fue hallado y apresado en un depósito de basura. Un año más tarde, Daniel LaPlante fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas por los asesinatos de Priscilla, Abigail y William Gustafson. Todavía son muchos los que piensan que, de no haber sido detenido el 3 de diciembre del 87, Danny podría haber seguido matando. A día de hoy, LaPlante asegura estar arrepentido de sus acciones. En una audiencia ante la Corte Superior de Middlesex, llevada a cabo en el 2017, en la que solicitó una reducción de su pena, el criminal, entre lágrimas, dijo: «Asesiné a 3 personas inocentes. No tengo palabras para expresar mi profundo dolor, pero estoy verdaderamente arrepentido por el daño que causé». Pero ni los familiares de los Gustafson ni el psiquiatra forense que dio su testimonio en la mencionada instancia judicial le creen. LaPlante tiene un desorden de personalidad antisocial y no ha mostrado remordimiento genuino alguno por lo que hizo. Tampoco ha demostrado empatía por sus víctimas ni por su familia, así que rehabilitado, en mi opinión, de ninguna manera, declaró el doctor Fabian Saleh en aquella ocasión. Finalmente, en 2019, la justicia volvió a fallar en contra del autor del siniestro triple crimen. La Corte determinó que Daniel LaPlante deberá cumplir la totalidad de su condena y podrá aplicar para una eventual libertad condicional en el 2032, cuando tenga unos 62 años de edad. En este terrible caso que da mucho miedo, la primera parte, desde luego, es, digamos, la más espeluznante, aunque no se está seguro de si los hechos ocurrieron de aquella manera tan bien montada, como quien dice. Aunque sí que asaltaba casas, sí que se metía y sí que robaba. Pero el crimen que cometió, desde luego, sí que es totalmente cierto. Así que es todo por hoy. Muchas gracias.